Capítulo 2. La naturaleza del hombre. Cuando considera al ser humano, la ciencia oculta reconoce ante todo que hay algo escondido tras lo que se revela a los sentidos externos y al intelecto y que ha adquirido mediante la percepción sensoria. Estos sentidos y este intelecto solo pueden abarcar una parte de aquello que la ciencia oculta revela como la totalidad de la entidad humana, y esa parte es el cuerpo físico. Con el objeto de esclarecer acerca de su concepto de este cuerpo físico, la ciencia oculta dirige primeramente nuestra atención hacia un hecho que se presenta siempre como un enigma para todos los observadores de la vida, el fenómeno de la muerte. Frente a este fenómeno, la ciencia oculta nos señala lo que corresponde a la naturaleza inanimada, el reino mineral. Así pues, nos vemos sujetos a los hechos que la ciencia oculta tiene el deber de explicarnos y a los que tendremos que dedicar buena parte de nuestro análisis. Sin embargo, para comenzar, solo analizaremos algunos puntos, a modo de orientación. Según la ciencia oculta, dentro de la naturaleza manifiesta del cuerpo físico se encuentra aquella parte del hombre que es de igual naturaleza que el reino mineral. Por otro lado, lo que distingue al hombre de los minerales se considera que no integra el cuerpo físico. Desde el punto de vista oculto, lo más importante es el hecho de que la muerte separa al ser humano de aquello que, durante la vida, es de la misma naturaleza que el mundo mineral. La ciencia oculta sostiene que el cuerpo muerto o cadáver es esa parte del hombre que existe de la misma manera que el reino mineral. Destaca el hecho de que, en este principio del ser humano, el cuerpo físico que la muerte reduce a cadáver operan exactamente las mismas fuerzas y las mismas leyes que rigen el reino mineral. Asimismo, se destaca el hecho de que al morir comienza inmediatamente la desintegración del cuerpo físico. Por consiguiente, la ciencia oculta dice: en verdad, los mismos materiales y las mismas fuerzas operan en el cuerpo físico que en el reino mineral, pero, durante la vida, su actividad queda supeditada o a disposición de algo superior, queda librado a sí mismo solo cuando sucede la muerte, y entonces operan dichas fuerzas de acuerdo con la naturaleza que les es propia, como desintegradoras del cuerpo físico. Así, debe establecerse una nítida distinción entre los elementos manifiestos y ocultos del hombre, porque durante la vida aquello que está oculto tiene que sostener una guerra incesante con los materiales y las fuerzas del reino mineral. Esto indica precisamente el punto en el que abre su perspectiva la ciencia oculta. Hay que caracterizar lo que sostiene dicha lucha como un principio que permanece oculto para la observación de los sentidos. Solamente una clarividencia puede revelar su operación. Más adelante describiremos cómo el hombre llega a percibir este elemento oculto con la misma claridad con que sus ojos pueden contemplar los fenómenos sensorios. Por ahora, daremos los resultados de la observación clarividente. Por lo que ya expuesto anteriormente, esto es, que todo conocimiento relativo a la forma en que puede obtenerse la visión superior solo puede ser de utilidad al estudiante que ya se ha familiarizado con los resultados de la investigación clarividente por haberlos estudiado en su forma narrativa. En esta esfera es totalmente posible comprender cosas que el individuo no se encuentra todavía en condiciones de observar, y en realidad el verdadero camino que conduce a la visión superior comienza precisamente en ese entendimiento. Ahora bien, aunque lo oculto que lucha contra la desintegración del cuerpo físico solo puede ser observado mediante la visión superior, es, sin embargo, completamente visible en sus efectos para la facultad humana de juzgar. Estos efectos se expresan o manifiestan como forma o cuerpo en que se combinan los elementos y las fuerzas minerales durante la vida. Ocurrida la muerte, la forma va desapareciendo gradualmente y el cuerpo físico se convierte así en parte del resto del mundo mineral. Pero el clarividente puede observar esto oculto como un miembro independiente del organismo humano que durante la vida impide a las sustancias y las fuerzas materiales que sigan su curso ordinario, lo que llevará a la disolución del cuerpo físico. Este principio independiente es lo que se llama cuerpo etérico o vital. Para evitar malentendidos, es conveniente que tengamos presente dos cosas en relación con este segundo principio de la naturaleza humana. La palabra etérico se emplea aquí en diferente sentido que el utilizado por los tratados de física, los que llaman éter al medio que transmite la luz. En la ciencia oculta el uso de esta palabra se limita al sentido indicado anteriormente. Denota lo que es accesible a la visión superior y que solo puede ser objeto de observación física por sus defectos, esto es, por su poder de dar una forma o figura definida a los materiales y fuerzas minerales que están presentes en el cuerpo físico. Por otro lado, la palabra cuerpo debe ser debidamente comprendida. Es preciso usar las palabras tomadas del lenguaje ordinario para describir las cosas pertenecientes a un plano superior de la existencia, y hay que tener en cuenta que estos términos, cuando se aplican a la observación sensoria,
expresan solamente lo que es meramente físico. El cuerpo etérico no tiene, por supuesto, absolutamente nada de naturaleza corporal, en el sentido físico de la palabra, por más etérico o fluido que nos lo imaginemos. Tan pronto como el ocultista menciona este cuerpo etérico o vital, llega al punto en que tropieza con el rechazo de gran parte de los contemporáneos. El desenvolvimiento de la mente humana ha seguido una línea tal que la mera mención de semejante principio en la naturaleza humana se considera completamente anticientífica. El pensamiento materialista moderno arribó a la conclusión de que en el cuerpo físico no puede verse nada que no sea una simple combinación de sustancias y fuerzas físicas, tal como se encuentran los llamados cuerpos minerales inanimados, siendo la única diferencia que en el cuerpo vivo son mucho más complicadas que en el carente de vida. Sin embargo, no hace mucho la ciencia oficial tenía otras teorías al respecto. Para el que haya estudiado las obras de muchos científicos escritas en la primera mitad del siglo XIX, resulta manifiesto que en ese entonces numerosos investigadores verdaderos de la naturaleza percibían que dentro del cuerpo vivo operaba un factor que no existía en el mineral inanimado. Se le daba el nombre de fuerza vital. Es verdad que a esta fuerza no se la presentaba como acabamos de hacerlo con un cuerpo vital, pero, de todos modos, existía una vaga idea acerca de semejante cuerpo. Se solía considerar que la fuerza vital estaba unida en el cuerpo viviente con la materia física, de la misma o parecida manera en que el magnetismo se une con el hierro. Más tarde sobrevino el tiempo en que la fuerza vital desapareció totalmente del ámbito científico, porque se creyó que las simples causas fisioquímicas eran suficientes para explicar todo. En el presente, sin embargo, en algunos sectores parece existir cierta reacción en este sentido. Se admite que la hipótesis referente a algo de naturaleza similar a una fuerza vital no es del todo insensata. No obstante, el científico que admite esto no está dispuesto a compartir las ideas del ocultista en referencia al cuerpo vital. Por regla general, desde el punto de vista de la ciencia oculta, de nada sirve entrar a discutir el tema. Por el contrario, el ocultista debe reconocer que el pensamiento materialista del científico es un fenómeno concomitante necesario del gran adelanto de las ciencias naturales en nuestros días, y este adelanto se debe en gran parte a las notables mejoras en los instrumentos que se emplean en la observación sensoria. Además, está en la naturaleza del hombre lograr la perfección de algunas de sus facultades a expensas de otras, y ello hasta cierto grado. La observación sensoria exacta, que ha llegado a un tan elevado grado de desenvolvimiento en la ciencia natural, tenía forzosamente que relegar a un segundo plano las facultades humanas que conducen a los mundos invisibles. Con todo, ya ha llegado el tiempo en que es necesario que se cultiven de nuevo esas facultades. Así, el reconocimiento de lo invisible no se logrará combatiendo opiniones que no son más que la lógica consecuencia de su negación, sino más bien exponiendo lo invisible a la verdadera luz. Entonces será reconocido por aquellos cuyo tiempo ha llegado ya. Es preciso hacer estas declaraciones para evitar la creencia de que la ciencia oculta ignora el punto de vista de la ciencia natural cuando se habla del cuerpo etérico, que en muchos círculos es considerado como puramente imaginario. Así, el cuerpo etérico es el segundo principio del cuerpo humano. Para el clarividente posee un mayor grado de realidad que el cuerpo físico. En la última parte de este trabajo daremos una descripción de cómo ve el clarividente este cuerpo. Por el momento bastará decir que el cuerpo etérico compenetra totalmente al cuerpo físico, en todas sus partes, y debe ser considerado como el arquitecto de aquel. Todos los órganos físicos son mantenidos en su forma por las corrientes y movimientos del cuerpo etérico. El corazón físico descansa en un corazón etérico, el cerebro físico en un cerebro etérico, con la diferencia de que en el cuerpo etérico las diferentes partes fluyen unas en otras en activo movimiento, mientras que en el cuerpo físico están separadas unas de otras. El hombre posee este cuerpo etérico en común con todas las plantas, así como tiene el cuerpo físico en común con los minerales. La ciencia oculta precede entonces a determinar otro principio constituyente del ser humano, a continuación del etérico, y para facilitar la formación de una idea con respecto a este principio, dirige nuestra atención hacia el fenómeno del sueño, de la misma manera que en relación con el cuerpo etérico dirigió nuestra atención hacia la muerte. Todo el trabajo humano, en lo que concierne al mundo manifestado, depende de la actividad que se despliega durante el estado de vigilia. Esa actividad solo es posible mientras el hombre puede recuperar sus fuerzas exhaustas por medio del sueño. Durante este estado desaparecen el pensamiento y la acción, el dolor y el placer, y al despertar los poderes del hombre consciente emergen de la inconsciencia del sueño como si brotaran de misteriosas fuentes energéticas. La misma conciencia se hunde en las letales profundidades del sueño, surgiendo nuevamente de ellas al despertar.
Lo que despierta nuevamente la vida en ese estado de inconsciencia es, según la ciencia oculta, el tercer principio del ser humano. Así como el cuerpo físico no puede conservar su forma por medio de las sustancias minerales y las fuerzas que ellas contienen, sino que, para mantener su estructura, debe estar interpenetrado por el cuerpo etérico. Así también resulta imposible para este cuerpo iluminarse con la luz de la conciencia. Un cuerpo tal, librado a sus propios recursos, viviría en constante estado de sueño. Podríamos decir que solo vegetaría, como sucede con las plantas en el mundo físico, pero el cuerpo etérico despierto está iluminado por el cuerpo astral, el cual desaparece aparentemente al caer el hombre dormido, según puede juzgarse con los sentidos corporales, aunque para la observación clarividente se ve que continúa presente, si bien parece estar separado o encontrarse fuera del cuerpo etérico. La observación sensorial no tiene nada que ver con el cuerpo astral mismo, sino solamente con sus efectos en el mundo manifestado. Estos efectos cesan durante el sueño, y con el mismo sentido que el hombre posee un cuerpo etérico en común con las plantas, se parece al animal en lo tocante a su cuerpo astral. Las plantas viven en estado de sueño permanente. El que no se preocupe de precisar las cosas con justeza en estas materias puede fácilmente cometer el error de atribuir a las plantas la misma clase de conciencia que tienen los animales y el hombre durante la vigilia. Pero esta presunción solo se debe a un concepto inexacto de la conciencia. Se afirma en este caso que, si se aplica un estímulo externo a una planta, ésta responde con ciertos movimientos como lo haría un animal. Se menciona en esos casos la sensibilidad de algunas plantas, como por ejemplo aquellas que contraen sus hojas cuando algún elemento exterior actúa sobre ellas, pero la marca característica de la conciencia no reside en que un ser reaccione de cierta manera a una impresión, sino en que experimente algo en su naturaleza interna que agregue un nuevo elemento a la mera reacción. Si no fuera así, podríamos hablar de la conciencia de un trozo de hierro cuando se expande bajo la influencia del calor. La conciencia está presente solo cuando por la acción del calor ese ser siente dolor o placer internamente. El cuarto principio del ser humano que establece la ciencia oculta no lo comparte el hombre con el resto del mundo manifestado, es aquello que lo diferencia de las demás criaturas y le confiere la supremacía de la creación. La ciencia oculta nos ayuda a establecer un concepto de este principio adicional de la naturaleza humana, señalando una diferencia esencial entre las clases de experiencia durante la vida de vigilia. Por un lado, el hombre está continuamente sujeto a experiencias que no son siempre iguales, y por el otro sufre experiencias con las que no ocurre lo mismo, y este hecho se destaca tanto más si comparamos las experiencias humanas con las de los animales. Un animal experimenta la influencia del mundo externo con gran regularidad, bajo la acción del calor y del frío. Es consciente del dolor o placer, y durante algunos procesos corporales que suelen ser recurrentes, siente hambre o sed. Pero la suma total de la vida del hombre no se agota con esas experiencias, porque el hombre puede sentir deseos y anhelos que se proyectan más allá de esas cosas. En el caso de un animal siempre sería posible, si se profundiza en el tema, determinar la causa que lo impulsó a realizar cualquier acto o sentir alguna sensación. Pero no sucede así con el hombre. Engendra deseos y anhelos sin que exista ninguna causa determinable, interna o externamente, en relación con su cuerpo. Es preciso entonces buscar una fuente particular de donde brote, y ella, según la ciencia oculta, es el yo o ego humano. Por consiguiente, consideraremos que el yo es el cuarto principio de la constitución humana. Si se abandonara el cuerpo astral a sus propios recursos, experimentaría en él toda clase de sensaciones de placer y dolor, hambre o sed, pero carecería de la conciencia de algo duradero y persistente en todos esos sentimientos. No denominamos ego a lo que es permanente por sí mismo, sino más bien a aquello que experimenta esa sensación de permanencia o que es capaz de percibir ese elemento permanente. En este campo todos los conceptos deben expresarse con la mayor exactitud, si es que se desea evitar malentendidos. Cuando el ser comienza a darse cuenta de algo permanente y duradero a través de las cambiantes experiencias internas, entonces comienza a despertar la conciencia del yo. La sensación de hambre no puede dar a un ser el sentido de poseer un ego. El hambre se hace sentir cuando las causas recurrentes se destacan y entonces el ser que siente hambre devora solo porque se encuentra ante esas condiciones. Para que surja la conciencia del yo, deben no solamente existir esas condiciones recurrentes que impulsan al ser a tomar alimento, sino que debe existir el recuerdo de una sensación de placer obtenida cuando se satisfizo el hambre, y la conciencia de ese placer debe haber permanecido, de tal manera que no solamente la experiencia actual del hambre, sino también la experiencia pasada de placer, impulsen combinadamente a ese ser a tomar alimentos. Así como el cuerpo físico se desintegra,
si el cuerpo etérico no lo mantiene unido, y como el cuerpo etérico se hunde en la inconsciencia si el cuerpo astral no lo ilumina, así también el cuerpo astral dejaría que todo se disolviera en el olvido si el ego no rescatara el pasado trayéndolo al presente. Lo que la muerte significa para el cuerpo físico y el sueño para el etérico es el olvido para el cuerpo astral. Podemos expresar la situación también en esta forma. La vida es la característica del cuerpo etérico, la conciencia es la del cuerpo astral y la memoria es la del ego. Más aún, es más fácil cometer el error de atribuir memoria a un animal que conciencia a la planta. Es natural pensar en la memoria al ver cómo un perro reconoce a su amo, a quien quizá no ha visto por un tiempo. Sin embargo, este reconocimiento no se debe de hecho a la memoria, sino a algo completamente distinto. El perro siente atracción por su amo, la cual procede de la personalidad de este último. Este proporciona al perro una sensación de placer toda vez que está presente, renovándose esa sensación ante toda nueva presencia. Pero la memoria solo existe en un ser cuando no solamente experimenta el presente, sino que también es capaz de retener el pasado. Alguno puede admitir esto y caer en el error de afirmar que el perro tiene memoria, porque puede decirse que el perro se entristece cuando el amo lo abandona, lo que significaría un recuerdo, pero no es así. Por el hecho de vivir con su amo, la presencia de éste es indispensable para el bienestar del perro, que siente la ausencia como podría sentir el hambre. El hecho de ser incapaz de establecer estos distingos determina la imposibilidad de lograr una verdadera comprensión de las condiciones de la vida. Las explicaciones aquí expresadas con respecto a la facultad de la memoria pueden ser fácilmente malinterpretadas, porque el que observa solo las ocurrencias exteriores no notará a primera vista diferencia alguna entre lo que ocurre en el animal y a veces hasta en las plantas, cuando cobra forma en ellos algo que parece memoria, y lo que aquí estamos tratando de definir como recuerdo en el hombre. Por supuesto, cuando un animal ha realizado un acto por tercera o cuarta vez, el proceso externo de esa acción da la impresión de que tiene memoria y disciplina. Hasta se podría extender nuestro concepto de la memoria o del recuerdo, como lo hacen algunos naturalistas y sus discípulos, cuando dicen que el pollito comienza a picotear el grano tan pronto como sale del cascarón, y que conoce hasta los movimientos necesarios del cuello y de la cabeza para conseguir lo que quiere. No podría haber aprendido todo esto en el huevo, de manera que debe haberlo aprendido de los millones y millones de seres semejantes de los que desciende, como dice, por ejemplo, Ehring. Sin duda, es posible calificar este fenómeno como algo semejante a la memoria, pero nunca lograremos la exacta comprensión de la naturaleza humana si no nos hacemos cargo de que todo elemento distintivo, mostrado en el ser humano como un proceso interno, como una percepción real de experiencias primitivas en una fecha posterior, es algo más que el simple paso de condiciones anteriores a condiciones posteriores. En este trabajo llamamos memoria a la percepción de lo que pasó y no solamente a la reaparición, aunque esté transformado, de lo que existiera ya una vez en una nueva forma. Si tuviéramos que emplear la palabra memoria para designar los procesos correspondientes en el reino animal y vegetal, sería preciso emplear alguna otra palabra para hablar del ser humano. En la descripción aquí expuesta, lo importante no es la palabra en particular que se use, sino establecer la distinción que señalamos. Tampoco tienen nada que ver con lo que aquí denominamos memoria muchos actos de los animales que revelan una inteligencia aparentemente muy brillante. La memoria y el olvido tienen para el ego el mismo significado que para el cuerpo astral tienen la vigilia y el sueño. Tanto como el sueño disuelve en la nada todas las preocupaciones diarias, así el olvido vela las amargas experiencias de la vida y borra parcialmente el pasado. Y así como el sueño es necesario para recuperar las fuerzas vitales exhaustas, así también es necesario que el hombre borre de su memoria ciertas porciones de su vida pasada si es que debe afrontar a las nuevas experiencias en libertad y exento de prejuicios. De este olvido surge la fortaleza necesaria para la percepción de nuevos hechos. Por ejemplo, cuando aprendemos a escribir, todos los detalles por los que el niño pasa en su aprendizaje suelen olvidarse y solo permanece la capacidad de escribir. ¿Cómo podría una persona escribir si cada vez que tomara la pluma tuviera presentes todas las experiencias derivadas de su aprendizaje? Ahora bien, hay muchos diferentes grados de memoria. Su forma más simple se gesta cuando una persona percibe un objeto y, después de que éste desaparece, puede retener su imagen en su mente. Se formaba esa imagen mientras contemplaba el objeto. Entonces se produjo cierto proceso entre su cuerpo astral y su ego. El cuerpo astral elevó al estado de conciencia la impresión externa del objeto, pero el conocimiento del mismo perduraría solo mientras él estuviese presente, salvo que el ego absorbiera ese conocimiento en sí mismo y lo hiciera propio.
y en ese punto es donde la ciencia oculta traza la línea divisoria entre lo que pertenece al cuerpo y lo que pertenece al alma. Se refiere al cuerpo astral cuando solo se trata de obtener un conocimiento de un objeto que está presente, pero aquello que da duración al conocimiento se conoce como alma. Por lo dicho, se deduce cuán estrecha es la conexión entre el cuerpo astral y esa parte del alma que confiere duración al conocimiento. Ambos están unidos, hasta cierto punto, en un principio de la naturaleza humana. De ahí que esta unidad compuesta suele denominarse cuerpo astral. Con todo, cuando se desea emplear términos exactos, se llama al cuerpo astral el cuerpo anímico y al alma. En cuanto está unido al dicho cuerpo, se la denomina alma sensible. El ego se eleva a un nivel más alto del ser cuando centraliza su actividad en aquello que ha ganado para sí como esencia del conocimiento de las cosas objetivas. Por medio de esta actividad, el ego se desprende cada vez en mayor medida de los objetos de percepción con el fin de trabajar dentro de sí aquello que es su posesión propia. La parte del alma en que se cumple este trabajo es lo que suele llamarse el alma intelectual o racional. Una peculiaridad del alma sensible e intelectual es su operatividad con aquello que recibió por medio de impresiones sensorias de los objetos externos cuyo recuerdo conserva. El alma está entonces abandonada por completo a algo que le es externo, porque hasta lo que conserva en sí como memoria ha sido recibido del exterior. Se puede avanzar más y la ciencia oculta puede fácilmente darnos una idea de ello, dirigiendo nuestra atención hacia un hecho que, aunque aparentemente sencillo, es de la mayor importancia. En todos los idiomas existe una sola palabra cuya naturaleza la distingue de todas las demás, el pronombre yo. Todos los demás nombres pueden ser aplicados por cualquiera a la cosa o ser a la que pertenecen, pero la palabra yo, como designación de un ser, solo cobra significado cuando el ser mismo la emplea. Nunca nada externo puede llamarnos por el pronombre yo, solo nosotros podemos aplicarlo a nosotros mismos, solo yo soy un yo para mí, para todos los demás soy un tú, y todos los demás son un tú para mí. Y este hecho tan sencillo es la expresión externa de una profunda verdad interna. La esencia real del ego es independiente de todo lo externo y por este motivo su nombre no puede serle aplicado por nadie más, y por ello, todas aquellas religiones que han conservado conscientemente su relación con la ciencia oculta hablan de la palabra yo como del inefable e incomunicable nombre de Dios. Se refieren cabalmente a ese hecho cuando emplean esa expresión. Nada exterior puede tener acceso a esa parte del alma humana de la que estamos hablando ahora. Es el santuario oculto del alma. Solo un ser de la misma naturaleza que el alma puede acceder allí. La divinidad que mora en el hombre habla cuando el alma se reconoce como un ego. Así como el alma sensible y el alma intelectual viven en el mundo externo, así también el tercer principio anímico se sumerge y vive en lo divino cuando el alma adquiere conciencia de su propia naturaleza. En este punto es posible que se origine un malentendido si se interpreta que la ciencia oculta quiere decir entonces que el ego es uno con Dios, pero de ninguna manera pretende que el ego sea Dios, sino solamente que posee la misma naturaleza y esencia que Dios. Cuando se manifiesta que la gota y el océano son de la misma esencia o sustancia, no se afirma simultáneamente que la gota sea el océano. Utilizando una comparación podemos decir que el ego está relacionado con Dios como la gota con el océano. El hombre puede encontrar dentro de sí un elemento divino, porque su esencia original deriva directamente de lo divino. Así pues, el hombre, mediante el tercer principio del alma, alcanza el conocimiento interno de sí mismo, de la misma manera que mediante su cuerpo astral obtiene conocimiento del mundo exterior, y por ello, la ciencia oculta llama al tercer principio anímico el alma consciente, y sostiene que la parte anímica del hombre se compone de tres principios: el alma sensible, el alma intelectual y el alma consciente. Así como la parte corporal tiene tres principios: el físico, el etérico y el astral. La naturaleza cabal del ego se revela por primera vez en el alma consciente. Mediante la sensación y la razón, el alma se pierde en las cosas externas, pero como alma consciente se adhiere a su propia esencia. Por tanto, este ego solo puede ser percibido por el alma consciente mediante cierta actividad interna. Las imágenes de los objetos externos se forman según la presencia de esos objetos, y esas imágenes siguen trabajando en el intelecto en virtud de su propia fuerza. Pero si el ego puede percibirse a sí mismo, en cambio no puede rendirse. Tiene primeramente que sacar de las propias profundidades del ser su esencia misma con el objeto de hacerse consciente de ella, mediante la actividad interior. Comienza entonces una nueva actividad del ego que ha tenido este reconocimiento, con el recuerdo de sí, y debido a este hecho, a esta actividad,
La percepción del ego por el alma consciente adquiere un significado por completo diferente de todo lo que pueda llegarle por medio de la observación externa mediante sus 3 principios corporales o sus otros 2 principios anímicos. El poder que revela el ego en el alma consciente es, de hecho, el mismo poder que se manifiesta en todas partes en el mundo, solo que en el cuerpo y en los principios anímicos inferiores no surge directa y abiertamente, sino que se manifiesta gradualmente en sus efectos. La manifestación inferior se efectúa por intermedio del cuerpo físico y de allí va ascendiendo hacia aquello que llena el alma intelectual. En realidad, podría decirse que con cada paso ascendente va descubriéndose el punto central, y este centro oculto surge nítido finalmente en aquello que llena el alma consciente, en el templo del alma. Y sin embargo, se ve entonces que no es sino una gota del océano de la esencia primordial que está en todas partes y todo compenetra. Ahí es donde el hombre debe comenzar a aprender esa esencia primordial. Es preciso que se reconozca en sí antes de poder encontrarla en sus manifestaciones. Lo que penetra en el alma consciente como una gota del océano es lo que la ciencia oculta llama espíritu. De esta manera se une el alma consciente al espíritu, que es el principio oculto en todas las cosas. Si el hombre quiere asirse al espíritu en toda manifestación, entonces debe hacerlo en la misma forma en que el alma consciente se une al ego. Es preciso que extienda al mundo exterior la misma actividad que lo ha llevado a la percepción de su propio ego. Por este medio el hombre evoluciona hacia los planos superiores de su ser, entonces agrega algo nuevo a los demás principios del cuerpo y del alma. Lo primero que ocurre es que él mismo conquista lo que está oculto en sus principios anímicos inferiores, y esto se efectúa a merced a la obra que el ego realiza dentro del alma. La manera de realizar este trabajo la comprenderemos enseguida si comparamos a un gran idealista con una persona entregada a sus pasiones y placeres sensuales. Esta se convierte en la primera si abandona esas actividades y bajas tendencias y dedica su atención solamente a las más elevadas, y así es como modifica su alma mediante el ego, ennobleciéndola y espiritualizándola. El ego se ha convertido en el señor y amo de la vida de ese hombre. Este proceso puede llevarse a tal punto que ningún deseo o aspiración penetre en el alma si el ego no le permite acceso. De esta manera, toda el alma se convierte en una manifestación del ego, en tanto que antes solo lo era el alma consciente. Toda la vida civilizada, todo el esfuerzo espiritual, consisten realmente en llevar a cabo ese único trabajo, cuyo fin es convertir el ego en señor, amo y maestro del hombre. Todos los que viven actualmente están realizando esa obra, quieranlo o no, sean o no conscientes de lo que están haciendo. Mediante este trabajo, la naturaleza humana se eleva a estadios superiores del ser. El hombre desarrolla nuevos principios, ocultos en él, detrás de lo que suele manifestarse. Si el hombre logra que el ego domine su alma, trabajando sobre ella, este ego hará manifestarse todo lo oculto y su acción irá extendiéndose cada vez más lejos hasta incluir el cuerpo astral. En ese caso toma posesión del cuerpo astral uniéndose con la oculta sabiduría de ese principio astral. La ciencia oculta denomina al cuerpo astral, así conquistado y transformado por el ego, el yo espiritual, o sea, lo mismo que la literatura teosófica denomina manas, según la terminología empleada por la sabiduría oriental. Con el yo espiritual se agrega un principio más elevado a la condición humana, principio que está presente en sí y que va desarrollándose conforme adelanta el trabajo en el hombre mismo. El hombre conquista su cuerpo astral accediendo a las fuerzas ocultas que él encierra, cuyo proceso, en un periodo posterior de desenvolvimiento, se extiende también al cuerpo etérico, pero el trabajo sobre este último es mucho más arduo, porque lo oculto en el cuerpo etérico está envuelto en 2 velos, mientras que en el cuerpo astral está envuelto en un velo. Ahora bien, no pueden establecerse líneas divisorias claras y definidas entre los cambios que se producen en el cuerpo astral por la actividad del ego y los que se producen en el cuerpo etérico, pues uno se sumerge, por decirlo así, en el otro. Cuando el hombre aprende algo y, por consiguiente, adquiere determinada capacidad para juzgar, sucede un cambio en su cuerpo astral, pero cuando este juicio modifica su disposición natural, de tal manera que se habitúe a sentir de manera diferente por lo que ha aprendido, implica un cambio en el cuerpo etérico. Todo lo que se convierte en propio del hombre, de manera que éste pueda recordarlo y utilizarlo, está basado en las transformaciones del cuerpo etérico. Aquello que gradualmente se convierte en posesión permanente de la memoria, tiene su fundamento en la transmisión al cuerpo etérico de la obra del cuerpo astral.